Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal una vez más. Mi nombre es Wendy y esto es Por Su Gracia, porque por Su Gracia fui salva. Y en esta ocasión quiero hablarles sobre la fidelidad de Dios. En otros videos he hablado sobre el amor, sobre la santidad de Dios, sobre su misericordia. Y hoy quiero dedicarle este tiempo a la fidelidad de Dios, porque es una de las virtudes más mencionadas en la Biblia y que yo considero que es esencial el nosotros conocer sobre la fidelidad de Dios. Nosotros muchas veces nos concentramos en que estamos pasando por tribulaciones, por procesos, por problemas. Él siempre permanece y siempre nos da apoyo y es como que es nuestro escudo, nuestra fortaleza, y todo eso es verdad. Cuando Él dice algo, lo cumple. Entonces, de eso es que se trata la fidelidad de Dios. No es nada más que Él no nos deja, que Él está con nosotros en momentos difíciles, que cuando nosotros necesitamos de su ayuda y necesitamos de su provisión, que Él está ahí con nosotros. La fidelidad de Dios va mucho más allá. Y es que es uno de sus atributos, es una de sus virtudes. Él, aparte de ser amor, paciencia, misericordia, justicia, verdad, santidad, Él también es fiel. Todos esos atributos tienen un peso igual en lo que es la personalidad de Dios, lo que lo compone a Él. No hay uno mayor que el otro. No es que Él sea más amor que justicia, o que Él sea más paciente que santo. En su esencia, Él es todo eso, lo que lo componen a Él como ser todopoderoso. Entonces, por eso la fidelidad va conjuntamente con lo que es su justicia y con lo que es su amor, y además de la paciencia y su misericordia, su clemencia. Sabemos que Él también es verdad. Entonces, todo eso es en conjunto. Él es todo eso. La fidelidad en esta forma en la que yo quiero expresarle es la fidelidad de que Él siempre está con nosotros en momentos difíciles, pero también les quiero decir que Él es fiel a su palabra. Él es fiel cuando Él hace un pacto. Él cumple su pacto. Cuando Él hace una promesa, Él cumple sus promesas, y puede ser que esa promesa pueda ser positiva, ¿verdad? Como que te va a prosperar, que te va a ayudar, como también que te va a traer juicio. Entonces debemos de confiar siempre en la palabra de Dios, porque Él es digno de confianza, y cuando Él dice que va a hacer algo, lo hace. Entonces debemos saber que Él es justo también. Entonces en su justicia Él va a actuar de acuerdo a lo que la ofensa, ¿verdad? Es. Entonces, si la ofensa para Él es una ofensa grande, pues las consecuencias van a ser desastrosas para ti. Entonces, por eso es que nosotros debemos saber que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. No importa caiga quien caiga o levántese quien se levante. No hay nada que el Señor no diga que va a hacer que Él no lo cumpla. Todo lo que el Señor dice, Él lo cumple. La fidelidad de Dios es permanente, o sea, Él siempre es fiel. Dice en 2 de Timoteo 2:13 que si nosotros somos infieles, dice la palabra, si son infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. O sea, Él no puede negarse a sí mismo, y si Él es fidelidad, pues Él va a ser fiel y va a permanecer fiel. No importa si tú y yo somos infieles, Él va a permanecer fiel a lo que Él es, a su esencia. Y en este caso, a pesar de nuestras desobediencia, o a pesar de que nosotros quizás lo rechacemos y nos apartemos de Él, pues Él permanece fiel a lo que ya Él prometió. Y si Él prometió cuidar a sus hijos, si el hijo se convierte en un hijo pródigo, Él de todas maneras sigue cuidando a su hijo, porque su amor es verdadero y Él es verdad. Y cuando Él dice algo, pues ese algo es verdad. O sea, tú no lo puedes cambiar. Cuando Jesús, que es nuestro modelo de quién es Dios, cuando dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es fiel, veraz,
digno de confianza, porque es un Dios que no puede mentir. En su esencia es la verdad, entonces Él no puede mentir. Dice en Tito 1, versículo 2, que Dios no miente. Él no es hijo de hombre para que pueda mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces debemos de reconocer que Dios no miente porque no está en su naturaleza. Recordemos que Él es santo y al Él ser santo no hay ni una pizca de pecado en Él. Entonces la mentira es pecado. Entonces Él no es mentiroso porque Él es verdad. Vemos como en muchas de las historias bíblicas podemos ver que el pueblo de Israel en algunos momentos eran fieles y en otros tiempos se alejaban del Señor, se alejaban de lo que le habían prometido al Señor, no cumplían su palabra y se iban detrás de otros dioses. Cuando eso sucedía, el Señor siempre mostraba su amor y su misericordia, aunque traía juicio sobre ellos. Y eso lo vemos que muchas veces Dios permitió que el pueblo de Israel fuera esclavizado, permitió que el pueblo de Israel fuera destruido y fuera dispersado a diferentes ciudades, a diferentes pueblos, tierras, por causa de su infidelidad, por causa de no permanecer fiel. Un libro que me llamó mucho la atención, el otro día estaba leyendo Oseas, y Oseas tuvo una encomienda del Señor muy particular y que también como que tú te sorprendes y dices, pero Dios mío, ¿y cómo pasó eso? ¿Por qué tú le pediste eso a Oseas? Y debemos de recordarnos, ¿verdad? En ese momento yo lo pensé, yo dije, bueno, es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y la manera en la que Él puede hacer ciertas cosas no es la manera en que nosotros creemos que puede hacerse o que debería de hacerse. Porque nosotros a veces somos muy rápidos en cuestionar lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque nuestra mente humana no entiende lo que Él está haciendo. Y en este caso, vemos como el capítulo 1 de Oseas comienza con Dios diciéndole a Oseas que se case con una, en la palabra le dice, en esta traducción que yo leí, le dice prostituta. En otras traducciones le dice promiscua. Entonces le pidió que se casara con una mujer promiscua, con una mujer dada a la prostitución. Y la palabra prostitución quiere decir que tú vendes tu cuerpo, ¿verdad? Das favores sexuales a cambio de dinero. Y tú dirás, pero ¿por qué el Señor quiso que Oseas fuera a buscar a una mujer así? Porque ¿será que Dios no lo quiere? Y lo que pasa con eso era que Dios quería utilizar ese matrimonio y esa familia caótica de Oseas con su esposa Gomer como símbolo de la infidelidad de Israel. Entonces era como que el Señor estaba utilizando esa relación para Él mostrar la relación de Dios mismo con el pueblo de Israel en ese entonces. Y por eso vemos que Él manda a Oseas a casarse con una prostituta, porque Él consideraba que Israel le estaba siendo infiel. ¿Y cómo Israel le estaba siendo infiel a Dios? Bueno, pues una de las cosas que menciona una y otra vez es que el pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses. El pueblo de Israel se había convertido a la idolatría. Y a veces nosotros pensamos que la idolatría solamente son cuando nosotros nos hincamos enfrente de estatuas y creemos que, por ejemplo, que la estatua tiene un poder y que nosotros podemos orarle a esta estatua y que ella nos va a conceder favores y milagros y eso. Pero en realidad cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de Dios, que nosotros creamos que es mejor que tener a Dios, todo eso es una idolatría. Y en este caso Israel se había ido a participar de negocios con Asiria y con Egipto. Asiria y Egipto eran dos pueblos enemigos de Dios, porque sabemos que Egipto, si nos vamos a Éxodo, uno puede ver ahí que Egipto en realidad era un país pagano. Entonces
Israel, un pueblo apartado por Dios, un pueblo que ya venía con esa historia desde el Génesis, Éxodo, donde Dios mismo había tratado con ellos, por eso que le había pedido que no fueran idólatras, que Él no quería que ellos fueran igual que los otros pueblos. Y este Israel tenía momentos en que se la pasaba, que era fiel a Dios, pero muchos otros momentos ellos volvían y caían en la tentación de la idolatría, se olvidaban de su relación con Dios, ponían, por ejemplo, en este caso, los negocios, o sea, el dinero que ellos estaban haciendo, manteniendo esa relación con esas ciudades violentas y paganas, porque Asiria era un país violento, era un país que no tenía a Dios y hacía muchísimas cosas malas. Imagínate tú, un hijo de Dios andando y haciendo negocio con un enemigo total de Dios. Eso para el Señor no es bien visto, por lo que yo puedo ver en su palabra. Y en esta ocasión el Señor le prometió juicio, le prometió juicio. Y si conocemos que Dios es fiel, sabemos que Él cumple su palabra, cumple sus pactos, cumple lo que Él declara. Y así Él se lo hizo saber a Israel. En su momento Dios lo abandonó porque Él se lo prometió, se lo advirtió y ellos no escucharon advertencia. Por eso Él usó el matrimonio de Oseas con Gomer como símbolo, como muestra de lo que Él iba a hacer. Y aparte de eso, Gomer se fue a tener otros hombres, se fue con sus amantes. Ella se puso hermosa, o sea, se puso sus aretes y todo lo que le iba a embellecer, que se lo había dado Oseas, y ella se fue detrás de sus amantes, se fue con esos amantes. Y eso lo que quiere decir, esas provisiones tú la estás utilizando para venderla a un pueblo enemigo, en este caso Asiria y Egipto. Y Dios eso lo tenía enojado, porque la verdad es que Dios, aparte de que Él es amoroso, también se enoja. Aunque Él es lento para la ira, Él se enoja. Y cuando Él dice una cosa, eso es. Una cosa que Dios hace es que Él advierte. Y cuando Él advierte, Él te está dando la oportunidad de tú recapacitar. Y así lo hizo con el pueblo de Israel. Le advirtió, le dijo que no iban a ser su pueblo, de que Él los iba a abandonar porque ellos lo habían abandonado a Él. Entonces Él les advertía con tiempo para que no cayeran en las manos del enemigo. Pero ellos no eligieron a Dios porque ellos estaban muy metidos en su idolatría. Entonces dice que hasta los sacerdotes eran violentos y hacían cosas terribles. Gente que son apartadas, santificadas para el Señor, que eran siervos de Dios, ellos también eran infieles. Los sacerdotes también fueron infieles y hacían cosas atroces ante los ojos del Señor. Entonces ya el Señor llegó hasta un punto que no podía seguir viendo cómo su pueblo se apartaba de Él, y también lo que ellos estaban haciendo lo estaba dañando. Espiritualmente ellos estaban adulterando su relación con Dios. Y si tú y yo sabemos lo que es el adulterio, sabemos lo que es ser infiel, nosotros podemos imaginarnos, ¿verdad? Todos nosotros hemos pasado por una infidelidad, por una relación que nos ha fallado, o que nosotros le hemos fallado también. Y sabemos lo que duele, lo que molesta, que a veces tú quieres como tomar venganza. Entonces Dios no es que tome venganza, pero Él es justo, y en su justicia las consecuencias de ese pecado van a venir sobre ti. Y muchas veces Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, pero muchas veces Él deja que esas consecuencias de tus actos caigan sobre ti con todo el peso que eso trae. Para así Él considera que tú puedes ser movido en tu corazón, en tu espíritu, a tu reconocer tu falta, a tu reconocer que le fallaste, a tu reconocer que tú estabas mejor cuando estabas con Él. Y por eso Él deja que te pasen cosas, porque
porque con eso Él tiene como una esperanza de que tú puedas volver hacia Él. Por eso vemos que muchas personas cuando están en la cima, se creen que tienen todo en la vida, que no necesitan a Dios, de repente caen y pierden todo. Y eso no lo hace Dios de maldad, no lo hace porque Él quiere vengarse, sino lo hace para que tú puedas ser humillado y tú puedas entender que lo que tú estás haciendo está mal y que Él no quiere que tú continúes así. Entonces Él deja que te pasen esas cosas para que tú puedas reivindicarte y volver a Él. Y eso fue lo que Él hizo con el pueblo de Israel. Él le advirtió que si seguían haciendo lo que estaban haciendo con los pueblos de Egipto y de Asiria, que Él los iba a abandonar. Pero también, aparte de eso, le prometió que si ellos se arrepentían, si ellos volvían hacia Él, Él los iba a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios siempre perdona. Y dice la palabra que Él no va a rechazar a un corazón contrito y humillado que venga hacia Él. Entonces, Él siempre te da la oportunidad de volver a Él. Por eso muchas veces nosotros escuchamos que por ejemplo, Él utiliza su gente para enviarnos mensajes, para decirnos cuando nosotros estamos haciendo cosas que no le agradan. Entonces eso es lo que quiere decir, te estoy dando la oportunidad de que tú recapacites por ti mismo y tú vuelvas a mí y seas obediente. Pero cuando tú no reaccionas, cuando tú no te devuelves, no te arrepientes, eso va a caer sobre ti. El peso y la consecuencia de lo que tú estás haciendo va a caer sobre ti. Por eso quizá puedes tú ser descubierto en una relación de adulterio, en una relación de infidelidad. Puede ser que si tenías poder, de repente caes y ya no tienes el poder que tenías antes. Puede ser que caigas enfermo. O sea, muchas cosas que son consecuencias de tus propios actos. No son venganza de Dios, sino consecuencias de tus actos. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos no escucharon a tiempo. ¿Y qué pasó? El pueblo del país de Asiria los convirtió en esclavos. Entonces ahí Israel cayó en la mano de Asiria. Y eso pasa cuando nosotros caemos en las manos del enemigo. El enemigo, como dijo Jesús, le dijo a Pedro que Satanás había querido, ¿cómo se dice eso? Como pasarlo por el sedazo. O sea, él quiso como destruirlo. Y Jesús oró por Pedro para que se mantuviera con fuerza. Y eso lo hace el amor, ese amor que Jesús tenía por sus discípulos, ¿verdad? De segunda de Timoteo 2 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Dios no puede negar quién es, porque eso es parte de su esencia. La fidelidad es parte de quién es Él. Él es fiel, Él es amor, Él es paciente, Él es misericordioso, Él es justo y Él es santo y así. Entonces, como les dije, todos esos atributos del Señor son de Él propio y Él no puede negar quién es. Nosotros somos infieles porque nosotros, aunque Él nos creó a su imagen y semejanza, sí podemos ser fieles, sí podemos ser amorosos, podemos decir verdad, podemos ser justos y misericordiosos, pero para eso nosotros tenemos como que ejercitar esos músculos, ¿verdad? Sabes que si una persona no hace ejercicio, tiene los músculos, pero los músculos no están fuertes, no están duros. Entonces, si nosotros vamos al gimnasio y nos cuidamos y ejercitamos esos músculos, pues entonces podemos obtener más fuerza. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos esas virtudes en nosotros, pero como nosotros no la ejercitamos, como no la usamos apropiadamente, esas virtudes no se desarrollan. Entonces es como un músculo que está ahí, pero no está desarrollado, no está trabajado. Para nosotros poder ser fiel, debemos practicar la fidelidad. Para nosotros ser verdad, debemos de practicar la verdad, debemos de ser siempre honestos, de que cuando nosotros prometemos algo, lo vamos a cumplir.
para nosotros ser amorosos debemos demostrar amor y amor a los demás y a nosotros mismos. También debemos de tener misericordia por las personas, aunque nos fallen, aunque no actuaron de la mejor manera. Debemos de mostrarle misericordia, porque Dios así es con nosotros. Dios a nosotros en su amor nos da misericordia, nos ofrece esta misericordia. Entonces nosotros, como te digo, podemos ser justos y podemos en ciertos momentos practicar esa justicia, pero no es siempre. Entonces por eso nosotros debemos de ejercitar ese músculo de esas virtudes que Dios nos dio para que nosotros podamos ser cada vez un poquito más parecido a Jesucristo. Eso es lo que pasa con nosotros, que nosotros a veces somos tan diferentes a Jesús, pero si nosotros nos dedicamos a desarrollar esas virtudes en nosotros todos los días podemos crecer y convertirnos un poquito más en lo que era la persona de Jesucristo. Cuando nosotros estamos unidos a Dios, nosotros podemos permanecer fiel, podemos ser confiables. Si estamos apartados de Dios, nosotros le vamos a fallar y vamos a tanto a Él como a nuestros semejantes también. No vamos a cumplir nuestras palabras, no vamos a ser honestos. Nosotros debemos de permanecer unidos a Dios para que nosotros también podamos ser así como Él nos hizo, a su imagen y semejanza. Si volvemos atrás a si somos infieles, Él permanece fiel. Y ese versículo encierra tanta verdad, porque Él es fiel ayer, fiel hoy y será fiel mañana. Él es inmutable, que ese es otro de sus atributos. Él no cambia, Él permanece, Él es igual siempre. Bueno, entonces pónganse en los pies del Señor, o sea, pónganse como dicen, empaticen con Dios. Piensen cómo nos sentimos nosotros cuando somos traicionados. Nuestro corazón nos duele. Asimismo le duele el corazón a Dios cuando Él ve su pueblo idolatrando, cuando Él ve su pueblo negándolo, cuando Él ve que su pueblo lo rechaza, cuando ve que su pueblo es desobediente, cuando ve que su pueblo ya no lo considera a Él como lo más importante de su vida. Él le duele. Y le duele el rechazo, pero también Dios es firme. Y en su firmeza, Él va a cumplir lo que Él dijo. Y si Él dijo que se va a apartar, porque en su santidad, Él no puede aceptar que nosotros le seamos infieles, entonces Él lo va a hacer. Y ahí es cuando nosotros perdemos esa comunión con Él, que cuesta tanto restablecer, porque nosotros nos arrepentimos y todo, pero muchas veces cuesta trabajo el volver a los pies del Señor. Nos cuesta mucho trabajo, porque nosotros cuando ponemos nuestra alianza con los hombres y no con Dios, entonces perdemos ahí nuestra alianza con el Señor, porque dice en la palabra que nosotros no podemos servir a dos maestros, no podemos tener dos dioses. Entonces por eso la idolatría es tan pecaminosa ante los ojos del Señor, porque nosotros no podemos tener dos maestros, no podemos tener dos dioses. Eso es una abominación ante los ojos del Señor. Cuando Dios permitió que Asiria volviera a Israel esclavo, ¿verdad? Vemos lo que dice el último capítulo de Oseas, y yo se los voy a leer. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y vuelve a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. O sea, ya ellos estaban prometiendo como que no iban a tener más dioses. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia,
porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces sabemos por la palabra que Dios es recto y que los justos andarán con Dios, pero los desobedientes, los rebeldes, eso van a caer. Entonces, mis hermanos, yo les exhorto que si tienen una idolatría, si están poniendo algo en sus vidas más alto, o creen que lo que tienen es más que lo que Dios le puede dar, señores, arrepiéntanse. Yo les exhorto que busquen del Señor, que si de verdad escudriñen su corazón y busquen, desen cuenta si en él hay una idolatría, si están poniendo a algo o a alguien como que son más que Dios para ustedes. Todo lo que ustedes pongan por encima de lo que Dios es, ustedes están idolatrando. Eso también lo digo por mí. Tengo que siempre escudriñar mi corazón y saber cuando algo está tomando el lugar de Dios en mi vida. ¿Para qué? Para arrepentirnos, para que Dios mismo pueda entrar en mí y ayudarme a ver las cosas como lo que es, para yo poder reconocer que estoy mal y poder venir a sus pies en amor y tratar de que Él pueda confiar en mi palabra, en que cuando yo le prometa que voy a volver con Él y no le voy a volver a ser infiel más, voy siempre a escudriñar mi corazón para estar segura de que yo no le estoy siendo infiel. Porque la infidelidad, tanto en lo personal, cuando en las relaciones aquí en la tierra, es devastadora, tanto más para nuestra relación con Dios. La infidelidad de nosotros es devastadora para la relación con Dios. Dios no acepta la infidelidad y las consecuencias nosotros las vamos a tener que soportar, porque Dios en su justicia nos va a dejar pasar por esa caída, y esa caída va a doler. Aunque nos arrepintamos, el Señor, ya lo que Él prometió se cumplirá, tanto bueno como malo en nuestras vidas. Entonces, oremos para que el Señor siempre nos muestre nuestro corazón, para que el Señor siempre nos esté con su Espíritu Santo, trayéndonos convicción de pecado, para que cuando nosotros nos estemos apartando del Señor, el Espíritu Santo pueda alertarnos a que estamos haciendo cosas en contra de Dios, para que nosotros podamos volver a Él antes de que Él nos abandone y nosotros perdamos la comunión con Dios, que es lo más importante. Así es que espero que esta palabra los haya edificado y los haya acercado más a los pies de Cristo, para que puedan ustedes también tener una relación fiel con el Señor, una relación digna de confianza, una relación honesta, una relación fuerte, en el nombre de Jesús. Bye bye.